Cuando estamos hablando del ayuno, hay unos datos importantes que debemos saber sobre el ayuno. Y el primero es que el ayuno no es una práctica exclusiva del cristianismo. Todas las religiones del mundo, la mayoría, practican el ayuno. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo de una manera intrínseca. El ayuno no pertenece al cristianismo. Es una práctica que se ha venido llevando a cabo por muchos años, miles de años. Otro dato importante es que hay muchas personas que quieren hablar, me gustó la manera en que el pastor dijo la palabra, en el significado más estricto de la palabra ayunar, es dejar de comer. Que hay muchas maneras de ayunar. Esto yo lo saqué de un website de unas personas que creen en la guerra espiritual y que se necesita el ayuno y todo esto. Dicen que se puede ayunar de toda comida por muchos días, de una sola comida del día, de tomar jugo solamente. Se puede ayunar, abstenerse de cierta actividad o de placer de televisor. Si no tenemos nuestros términos claros, no podemos establecer doctrina en cuanto a esto y no podemos establecer enseñanza clara. Primero, uno puede decir yo voy a ayunar de las 10 para abajo, voy a desayunar primero, porque la misma palabra dice desayunar. Cuando se ayuna es que no se come. Quiere decir que ninguna de estas, porque la palabra en sí quiere decir abstenerse de comer. No hay muchas maneras de ayunar, hay una sola manera de ayunar y es dejando de comer. Quiere decir entonces que el ayuno de Daniel, tan famoso, que ya todas las iglesias lo han adoptado, es más bien una dieta. Cuando buscamos en la Biblia, lo que Daniel hizo fue que se puso a dieta. Aun cuando estuvo las tres semanas, Daniel estuvo a dieta. Porque no dice que dejó de comer de todo, sino que dejó de comer todo manjar delicioso y dejó de comer carne y vino, pero sí seguía comiendo legumbres. Entonces, lo que yo quiero que nosotros tengamos claro cuáles son los términos. Si nosotros vamos a tener una enseñanza en la iglesia, tenemos que tener los términos claros. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. Si usted quiere llamarle el ayuno de Daniel, llame el ayuno de Daniel, pero usted le puede decir a un perro que es gato y llamarlo misifú o lo que sea, sigue siendo perro, no importa cómo tú lo llames. Ok, entonces el ayuno, más bien vamos a llamarle la dieta de Daniel, porque los términos importan. Próximo es que el ayuno sí es bueno. Yo no vengo aquí a desacreditar el ayuno porque sea malo, y vengo a hablar mal del ayuno porque sea malo. El ayuno sí es bueno para la obesidad, los procesos gripales y es una palabra muy grande de gastroenteritis. La diabetes del adulto, la hipertensión, las alergias, la insuficiencia cardíaca y las enfermedades reumáticas mejoran considerablemente si usted tiene una rutina de ayunos cada periodo de tiempo. No vaya de ahora a ayunar que después me le dé algo. Usted vaya donde su médico y le pregunta. Yo encontré esta información, si usted necesita saber cuáles son las fuentes de donde yo lo saqué, pues yo lo doy después de que terminemos con él. Ahora bien, lo que nos importa a nosotros es qué dice la Biblia sobre el ayuno. Y como dijo el pastor, solamente existe un ayuno exigido por ley, que fue el que el pastor nos dijo, que es afligir el alma, que es sinónimo en términos religiosos de ayunar. La primera vez que se escuchó o que se leyó el término ayuno fue en Jueces capítulo 20, verso 26. Lo que estuvimos aquí para el estudio de Jueces fue cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra la tribu de Benjamín, creo que era, y ellos como que perdieron la batalla y tenían un dolor tan grande y se pusieron y ayunaron y se metieron en silicio, que era la costumbre en aquellos tiempos. Lo que tenemos hasta ahora es que la Biblia solamente manda un solo ayuno, y es el día de expiación. Es un día de tristeza por el pecado, y Dios en ese día, de una manera tipológica, cubría el pecado del pueblo con la sangre del cordero, de los corderos que se mataban por la expiación. Ahora bien, bíblicamente solamente existen dos ayunos, dos nada más. El primero es el ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento, partiendo desde la premisa que la palabra ayunar quiere decir no comer. En esos ayunos están los 40 días que Moisés tuvo en el Sinaí, el ayuno de Elías, el de Jesús en el desierto, y ciertos ayunos que Pablo nos habla
en 2 Corintios 6, 5. ¿Qué tenemos hasta ahora? No hay ningún ayuno que sea obligatorio en la Biblia, solamente uno, el día de expiación. Hay solamente 2 ayunos, el que es provocado por la necesidad y el que es provocado de una manera religiosa. Y aquí tenemos unos cuantos, el pastor nos enseñó unos cuantos versos que tenían que ver con eso. Había todas esas citas, que son prácticamente las mismas que tenía el pastor, todas esas citas tienen algo en común. Y es que cuando se hacía, o estaban en problemas, o estaban en dolor, o estaban en desesperación, nadie ayuna en gozo. Nadie ayuna porque está contento. O sea, ayunan porque, o en el caso de Nínive, nos van a destruir. Entonces ayunaron. En el caso de Esther, van a destruir el pueblo. Entonces ayunaron. ¿Me entienden? Entonces, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, nunca se ayuna en tiempo de gozo, que fue lo que Jesús enseñó más tarde en el Nuevo Testamento. Ahora, en el ayuno en el Nuevo Testamento, los ayunos de Jesús fue solamente uno. Jesús solamente ayunó, bíblicamente solamente Jesús ayunó una sola vez. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No, fue llevado al desierto para ser tentado. El propósito de Jesús en ir al desierto, primero que no se desprende del verso bíblico que Jesús quisiera ir al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser tentado, ni siquiera para ayunar, pero a falta de comida tuvo que ayunar. Y después más tarde la gente decía de Jesús, y Jesús mismo fue el que lo dijo, que la gente decía, pero viene el Hijo del Hombre que bebe y come, y dice que es un comidón. Eso quiere decir que Jesús no se conocía por ayunar. Si buscamos en todos los evangelios nos damos cuenta que Jesús sí se conocía por orar. Jesús oraba, la vida de oración de Jesús era una intensa y una constante, pero no por ayunar. Y están los ayunos de los apóstoles. Aquí están todos los ayunos que se mencionan en el libro de los Hechos. En ninguna de estas instancias usted va a ver que hay una imposición del ayuno. O sea, no es que los apóstoles dijeron tienen que ayunar, sino que cuando nosotros estudiamos esto a la luz del contexto cultural, estamos hablando de una gente que estaban acostumbrados a hacerlo. De igual manera, nosotros no podemos tomar estas instancias y ponerlas como si fueran una norma, porque si vamos a tomar todo lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, como una norma doctrinal, entonces tendríamos que tener una hora de oración, porque ellos cuando fueron a sanar, cuando se sanó el paralítico del templo, era en la hora de la oración. La Biblia dice que ellos fueron a orar a la hora de la oración. Y nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que no hay ninguna hora de oración, era parte de la cultura judía. De igual manera, si fuéramos a tomar las acciones de Israel, como si fuéramos a tomar las acciones de los judíos como que son normas, entonces tendríamos que escoger nuestros líderes a la suerte, porque ellos escogieron el que iba a suplantar o el que iba a venir en lugar de Judas, lo tomaron por suerte. Tengo que entender entonces que eso era parte de la costumbre. Y estamos hablando de un grupo de judíos que Cristo llamó a que formara la iglesia, pero seguían siendo judíos, seguían con sus costumbres. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la enseñanza de Jesús. Vimos que están los ayunos de los apóstoles y están los ayunos de Jesús. En ninguna de esas se pone de una manera impositiva. ¿Qué dice Jesús sobre el ayuno? Y aquí es donde vamos a lo que yo les quiero traer en mi posición. Jesús habló sobre el ayuno y dijo: cuando ayunéis, nuevamente, si vamos al contexto cultural, Jesús le estaba hablando a gente que por lo menos una vez al año se le exigía ayunar, aparte de todos los ayunos que ya se le habían impuesto por la costumbre y las cuestiones que venían pasando. Por ejemplo, cuando Esther ayunó, se hizo una fiesta y ahora todo el mundo ayuna ese día. Pero era parte de la costumbre, no habían sido impuestos por Dios. Jesús cuando dice, cuando ayunéis, no es un endoso al ayuno, sino que está hablándole en el contexto cultural. Ustedes van a ayunar porque eso es que van a ayunar. ¿Por qué? Porque primero la ley les pide por lo menos uno, aparte de todo lo que la tradición les exige.
Cuando ayunen, no seáis así y asado, hipócrita. La idea central de esto no es el ayuno, como de igual manera no es la oración, sino es la actitud del corazón. Cuando leemos el Sermón del Monte, especialmente cuando se habla de la oración y el ayuno, de lo que está hablando Jesús es de la actitud del corazón que se debe tener cuando se hacen estas cosas, en el contexto cultural en el que se hacen. Que estamos hablando de un cuerpo de judíos. La pregunta del ayuno. Vinieron donde Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Jesús y los de Juan y los fariseos sí ayunan? Jesús nunca dijo, no, es que ustedes no lo han visto ayunando, pero ellos ayunan. No, Jesús está claro, no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Pueden entonces los que están de boda tener luto mientras el esposo está con ellos. De lo que Jesús está hablando aquí es del ambiente de gozo del que le estaba hablando. En el Antiguo Testamento no se hace ayuno en tiempo de tristeza, porque la palabra que se utiliza ahí es penteo, algo así, que cuando dice tener luto, que lo que significa es estar triste. O sea, lo que Jesús está diciendo es, mientras yo estoy con ellos, hay gozo. ¿Por qué tienen que estar tristes mientras están de gozo? No puedes estar triste y de gozo a la misma vez, porque el ayuno simbolizaba no simbolizaba tristeza. De hecho, se le llamaba afligir el espíritu, afligir el alma. Pero cuando Jesús enseñó sobre la venida del Espíritu Santo, dentro del contexto de Juan 16, vemos que ellos estaban hablando, Jesús le está diciendo de que van a llorar, van a tener tristeza, pero su tristeza se va a convertir en gozo después de la resurrección. Y termina diciendo, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Está hablando cuando el Espíritu Santo venga, cuando ya la resurrección se lleve a cabo, iban a tener gozo. Es el mismo contexto de gozo de que si el esposo está conmigo, pues entonces estamos en un tiempo de gozo. Jesús dijo, yo voy a volver a ustedes, van a tener un gozo que nunca se va a ir, nadie se lo va a poder quitar. De igual manera pasó cuando en el capítulo 14 Jesús está hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Dijo, yo voy a venir a vosotros, en la persona del Espíritu Santo, por supuesto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, Jesús está en nosotros. Para contestar entonces la pregunta, ¿cómo puede los que están de boda estar de luto mientras el esposo está con ellos? Si yo voy a creer lo que dice la palabra, Jesús está conmigo en la persona del Espíritu Santo de una manera más íntima que lo que los discípulos estaban con Jesús. Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les mandaré un consolador que va a estar con ustedes y en ustedes. Quiere decir que después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, lo que nosotros tenemos con Dios, esa relación, es aún más íntima. Eso quiere decir que es una relación de gozo y nadie que está en gozo puede estar triste. Pero este es ok. La pregunta, este es el verso controversial. Dice la Biblia, sabemos la historia, Jesús va del monte de la transfiguración, se encuentra con que los discípulos trataron de sacar un demonio y no pudieron. Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este debemos usar si no por oración de Dios. Primero, si usted busca la Biblia, haga este ejercicio cuando llegue a su casa. Vaya a Bible Gateway y usted busque el verso en la Reina Valera del 60 y busque ese verso en otras versiones. Y van a ser bien pocas las versiones que no omiten este verso. Porque el verso fue añadido más tarde en la historia y en otra ocasión podríamos discutir cómo fue que fue añadido, pero la verdad es que este verso no va con el contexto. Jesús hizo, primero, cuando leemos desde arriba, Jesús bajó y cuando le dijeron, mira este demonio, Jesús, si usted lee el contexto, dice, generación incrédula, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Jesús está prendido en candela por la incredulidad desde el principio.
Cuando llega aquí, le hicieron la pregunta y Jesús la contestó. Le dijo, ¿por qué no pudimos? Por vuestra falta de fe, porque no tienen fe. Eso va con el contexto, pero esto no, porque si no, entonces vamos a ver qué es el género del que está hablando Jesús. Para que quepa en el contexto, tendría que ser la fe, pero ya la Biblia nos dice en otro lugar que la fe solamente viene por el oír de la palabra. Si el género son demonios, entonces tenemos que buscar en la Biblia cómo es posible que Jesús dijera eso. Ya quedamos claros de que Jesús no ayunaba ni sus discípulos. ¿Estamos claros? Pero cuando Él mandó los 70, dijo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, sin ayunar. Porque ya dejamos claro de que ellos no ayunaban. Jesús le dijo, yo vi a Satanás que cayó como un rayo del cielo. Yo les doy potestad, yo ya serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Le está hablando un grupo que no ayuna. El verso entonces debe leer así y el verso 21 debe ser omitido como está omitido en los manuscritos más antiguos. Entre más antiguo el manuscrito, más fidedigno. ¿Ok? Seguimos que me está acabando el tiempo. Beneficios espirituales. Y esto, yo sé que el pastor Wilfredo quizás no cree exactamente como esto, pero esto fue lo que yo conseguí, que la gente cree que se adquiere con el ayuno. Se recibe bendición, poder sobre el enemigo, tomar decisiones. Para tomar decisiones usted necesita ayunar, demostrar arrepentimiento, acercarse más a Dios, vencer la carne. Pero ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Una musiquita que me va a dormir también. Yo fui bendecido con toda bendición espiritual de acuerdo a Efesios 2. Número 2, poder contra el enemigo. La Biblia dice, y decidiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es poder para ser testigos. Además de que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No hay ningún tipo de enseñanza que diga el que ayuna tiene poder sobre el enemigo. Para tomar decisiones, la Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará, los conducirá a toda verdad y a toda justicia. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La que dirige mis pasos no es, yo no necesito ayunar porque tengo el Espíritu Santo conmigo. 4. La benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento. Demostrar arrepentimiento al omnisciente. Dios no conoce si estás arrepentido a menos que no lo demuestres. La Biblia dice en Romanos 2:4 que es su benignidad, su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Que aun si nosotros nos arrepentimos, no fue porque nosotros quisimos y salió de una manera espontánea, sino porque Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos acerca más a Dios? Mi vida está escondida en Cristo, le dijo Pablo a los colosenses. No puede haber una relación más estrecha que esa. Yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales. Y vencer la carne. El verso bíblico dice en Colosenses 2:20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis y vivís en el mundo? Déjame seguir del 21 de adelante. Tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todas tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay nada que usted pueda hacer. Tenemos que seguir luchando con esta carne y tratar de someternos a Dios. Usted se somete a Dios, entre más usted busca de Dios y entre más usted lee la palabra. Caminar en el Espíritu es caminar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales y el ayuno no es un ejercicio espiritual. A diferencia de la oración, que es espiritual, usted lo puede hacer hasta pensando. El ayuno no, el ayuno es algo carnal, algo físico que se hace, no puede ser un alma. Mi conclusión es, se me acabó el tiempo, pero me regala un minutito lo que tengo. Mi conclusión es, la iglesia no debe practicar el ayuno religioso por la siguiente razón.
no tienen valor espiritual. Ya lo leo. El ayuno no tiene valor espiritual, de acuerdo a la Biblia, no tiene valor espiritual. Apela al legalismo y al orgullo. Cuando leemos Isaías 58, ellos fueron donde Dios a reclamarle, ¿cómo va a ser si yo ayuné? Y Dios le dijo, pero no ayunes así para que yo te oiga. Pero apela al legalismo, porque yo ayuné, Dios me tiene que contestar. Y número 3, la Biblia no lo exige. Y si la Biblia no lo exige, yo no tengo que hacer nada que la Biblia no me exija. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que está en la Biblia, lo que la Biblia me revela como una orden, eso es para mí. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La Biblia nos insta a que nosotros no pensemos más de lo que está escrito. Lo que está escrito es ley. Lo que está escrito está ahí para nuestra edificación. Si fuera tan importante el ayuno en la vida espiritual, el apóstol Pablo desperdició una oportunidad preciosa cuando estaba hablando de la armadura de Dios. No la mencionó. Mencionó la oración, pero no mencionó el ayuno. Ninguno de los escritos, desde Romanos hasta Judas, se ve el ayuno como una forma de acercarse más a Dios, ninguna de estas cosas. Así que esta es la conclusión a la que yo llegué, de acuerdo al estudio que hice. ¿Amén?